Hay una razón por la que el miedo siempre llega de noche, cuando todo se queda en silencio y ya no hay ruido que lo distraiga. Porque ahí, justo ahí, cuando nadie te ve, aparecen las preguntas que más duelen. ¿Y si no puedo? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si me quedo solo? ¿Y si Dios ya no me escucha? Y lo más peligroso no es que esas preguntas existan, sino que poco a poco empiezas a creer que son la verdad. Empiezas a vivir como si hubieras nacido para sobrevivir, no para vivir. Como si tu destino fuera arrastrar ansiedad, preocupación y angustia hasta el último de tus días. Pero eso es exactamente lo que hoy se va a romper, porque hay una mentira que te ha tenido encadenado demasiado tiempo, y cuando la veas con claridad, ya no podrás volver a vivir igual. Muchos creen que el miedo empieza en los problemas, pero no. El miedo empieza cuando olvidas quién eres. Empieza cuando tus circunstancias hablan más fuerte que la voz de Dios. Empieza cuando el dolor del momento te convence de que estás abandonado, de que todo depende de ti, de que si tú no controlas cada detalle, entonces tu vida se va a derrumbar. Y por eso terminas exhausto, porque estás intentando cargar un peso que jamás te correspondió. El mundo te entrenó para confiar en tu fuerza, en tu inteligencia, en tu capacidad de anticiparte a todo. Pero cuando llega una tormenta que supera todo eso, entonces aparece el temblor, aparece el nudo en el pecho, aparece esa sensación de que el aire no alcanza, y ahí es donde muchos se hunden, no porque Dios se haya ido, sino porque dejaron de mirar a Dios para mirar las olas. Por eso la primera batalla no ocurre afuera, ocurre dentro de ti, ocurre en el lugar donde decides qué voz va a definirte. Porque una voz te dice que eres tus fracasos, tus errores, tus deudas, tus heridas, tus caídas, tus noches sin dormir. Pero la voz de Dios dice algo completamente distinto. Dice que eres hijo amado. Dice que no estás solo. Dice que no fuiste creado para vivir esclavizado por el espíritu de cobardía, sino para caminar con poder, con amor y con dominio propio. Y ese versículo suena bonito hasta que te das cuenta de lo que realmente significa, que mucho de lo que te está paralizando no viene del Padre, viene del enemigo, viene de tu carne herida, viene de una mente cansada, pero no viene de aquel que te creó para la paz. Y cuando entiendes eso, algo cambia, porque dejas de llamar intuición a lo que en realidad es temor, y dejas de tratar como sabiduría a lo que solo ha sido una cadena. Ahora bien, aquí viene la parte incómoda, porque hay sufrimientos que no nacen solo del problema, sino del lugar donde has puesto tu identidad. Si tu paz depende de que todo salga como quieres, vivirás ansioso. Si tu seguridad depende de tu dinero, vivirás asustado. Si tu valor depende de tu trabajo, de tu salud, de tu imagen, de la opinión de otros, entonces cualquier sacudida te va a desmoronar, porque estás construyendo sobre arena, y la arena siempre cede. Tarde o temprano cede. Pero cuando tu identidad está en Cristo, la tormenta no desaparece, solo pierde el poder de definirte. Sigues pasando por fuego, sí, pero el fuego ya no decide quién eres. Sigues enfrentando problemas, sí, pero los problemas ya no tienen permiso para nombrarte, y esa diferencia lo cambia todo. He visto personas derrumbarse por perder cosas importantes, pero también he visto algo más fuerte todavía. He visto personas reconstruirse cuando recuerdan que no lo han perdido todo, porque no han perdido a Cristo. Ahí está el giro. Porque el miedo te susurra que ya no eres nadie, pero Dios te recuerda que tu valor nunca estuvo en lo que podías conservar, estuvo en lo que Él declaró sobre ti desde el principio. Y cuando esa verdad baja de la cabeza al corazón, la ansiedad empieza a quedarse sin alimento. No desaparece de golpe, pero empieza a debilitarse. Porque el miedo necesita que olvides tu identidad para poder gobernarte. Necesita que confundas tu temporada con tu destino. Necesita que llames final a lo que solo es una tormenta pasajera,
Y por eso hoy la primera forma de vencerlo no es una técnica, sino un ancla. Volver a definirte por lo que Dios dice y no por lo que sientes. Pero aquí es donde casi todos fallan. Porque escuchan esto, asienten con la cabeza, incluso se emocionan y luego vuelven a empezar el día exactamente igual. Abren el teléfono antes que el alma. Revisan mensajes antes que promesas. Dejan que las noticias, las deudas, las presiones y los pendientes les digan quiénes son antes de que Dios lo haga. Y así, sin darse cuenta, vuelven a entregar su paz. Por eso necesitas una práctica concreta, no solo una idea inspiradora. Mañana, antes de tocar el celular, antes de mirar tus problemas, antes de pensar en lo que te espera, detente y di en voz alta: Padre, gracias porque soy tu hijo. Gracias porque me amas. No por mi rendimiento, sino por quien soy en ti. Hoy enfrentaré desafíos, pero ninguno de ellos cambia mi identidad. Soy amado, soy perdonado, soy sostenido, soy guardado por tu poder. Parece simple, pero no lo es, porque estás reentrenando tu alma, estás enseñándole a tu corazón a vivir desde la verdad y no desde el pánico. Y cuando haces eso, el enemigo pierde su terreno favorito, porque su estrategia más antigua siempre ha sido la misma: atacar tu identidad primero para controlar tus decisiones después. Te dice que eres débil para que huyas. Te dice que eres indigno para que te escondas. Te dice que no vas a cambiar para que ni siquiera luches. Pero un cristiano que recuerda quién es, se vuelve peligrosísimo para el infierno. Porque quizá todavía tiemble, pero ya no retrocede. Quizá todavía llore, pero ya no se rinde. Quizá todavía pase por noches oscuras, pero ahora sabe que la oscuridad no cancela la presencia de Dios. Y esa certeza hace que hasta el sufrimiento cambie de forma, porque ya no es una sentencia. Ahora es un campo de batalla donde Dios puede mostrarte quién ha estado contigo todo el tiempo. Pero saber quién eres no basta si sigues cargando lo que debiste soltar hace meses, quizá años. Porque puedes repetir promesas durante el día y aún así acostarte con el pecho apretado por la noche. Puedes saber versículos y seguir sin dormir. Puedes decir que confías en Dios y aún así vivir como si todo dependiera de ti. Y ahí entramos en la segunda forma de vencer el miedo, la ansiedad y la preocupación. Una que suena espiritual, pero que casi nadie practica de verdad. La entrega diaria. No hablar con Dios de tus cargas, sino soltarlas. No informarle, sino rendírselas. Y la diferencia entre esas dos cosas es más grande de lo que imaginas. Porque muchos oran, sí, pero se levantan del mismo lugar con la misma carga sobre los hombros. Le cuentan todo a Dios y luego lo vuelven a recoger. Y mientras eso siga pasando, la paz seguirá pareciendo una promesa lejana. Pero en la siguiente parte vas a ver por qué soltar es mucho más difícil de lo que parece y por qué ahí mismo comienza tu verdadera libertad. Porque soltar no es natural para alguien que ha vivido creyendo que todo depende de él. Soltar suena bonito, suena espiritual, incluso suena fácil hasta que te das cuenta de lo que realmente implica. Implica aceptar que no tienes el control. Implica reconocer que no sabes cómo se va a resolver. Implica quedarte en un lugar incómodo donde no hay garantías visibles, solo fe. Y por eso muchos prefieren seguir preocupándose, porque la preocupación da una ilusión peligrosa, la ilusión de que estás haciendo algo cuando en realidad solo te estás consumiendo por dentro. Y ahí está la trampa, porque mientras más te aferras, más se intensifica la ansiedad. Pero cuanto más aprendes a rendirte, más espacio le das a Dios para actuar. La mayoría de las personas no sueltan porque confunden entrega con pasividad. Piensan que confiar en Dios significa no hacer nada, pero no es así. La entrega verdadera no elimina tu responsabilidad, la ordena. Tú haces lo que te corresponde,
pero dejas de cargar lo que no te pertenece. Y esa línea es la que casi nadie distingue, porque cuando todo se mezcla, terminas intentando resolver lo irresoluble, anticipar lo impredecible y controlar lo incontrolable. Y eso te rompe. Pero cuando entiendes que hay una parte que es tuya y una parte que es de Dios, algo se alinea dentro de ti. Porque ya no tienes que ser omnipotente. Ya no tienes que sostener el universo sobre tus hombros. Y aquí es donde ocurre algo interesante. Porque muchas veces no soltamos, no porque no podamos, sino porque en el fondo no confiamos. Confiamos en teoría, pero no en la práctica. Decimos, Dios tiene el control, pero vivimos como si no fuera cierto. Y eso se nota en lo que haces cuando nadie te ve. En lo que piensas a las 3 de la mañana. En la forma en que repites escenarios una y otra vez intentando encontrar una salida. Y sin darte cuenta, conviertes tu mente en un campo de batalla donde el miedo siempre tiene ventaja hasta que decides interrumpir ese patrón. Por eso la entrega no empieza con una emoción, empieza con una decisión consciente, repetida, incluso forzada al principio. Cuando sientas ese nudo en el pecho, cuando la ansiedad empiece a subir, no esperes a sentirte fuerte, actúa. Detente y di, Señor, esto que estoy sintiendo te lo entrego. No lo entiendo, no lo controlo, pero confío en ti. Y aunque parezca que no cambia nada en ese momento, algo ya cambió. Porque dejaste de alimentar el ciclo. Dejaste de girar en el mismo pensamiento. Dejaste de reforzar el miedo y empezaste a debilitarlo. Pero hay algo más profundo todavía, porque entregar una vez no es suficiente. Entregar es un hábito. Es algo que tendrás que hacer una y otra vez, especialmente con aquellas cosas que más te cuestan. Porque hay cargas que regresan, hay pensamientos que vuelven, hay miedos que insisten. Y ahí es donde muchos se frustran porque creen que fallaron, pero no. Ese es el proceso. Cada vez que vuelves a soltar, te estás entrenando. Estás enseñándole a tu alma a confiar de verdad, no solo a decir que confía. Y aquí aparece una clave que cambia completamente la experiencia: la gratitud. Porque cuando agradeces en medio de la incertidumbre, estás haciendo algo que el miedo no puede soportar. Estás declarando que Dios ya está actuando, incluso cuando no ves resultados. Y eso rompe el ciclo de ansiedad desde la raíz. Porque el miedo se alimenta de lo que falta, pero la gratitud se enfoca en lo que ya está. Y cuando tu enfoque cambia, tu interior también cambia. No porque todo se haya resuelto, sino porque ya no estás mirando desde el mismo lugar. Ahora, justo cuando empiezas a entender esto, aparece el tercer punto y es el que más cuesta aceptar, porque confronta directamente la forma en que has estado viviendo todo este tiempo. La mayoría de tu ansiedad no viene del presente, viene del futuro que estás imaginando, de escenarios que no han pasado, de problemas que todavía no existen. Estás viviendo adelantado y pagando un precio emocional por cosas que quizá nunca ocurran. Y mientras tanto, el único momento donde realmente podrías tener paz, lo estás ignorando. Porque el presente es el único lugar donde Dios te da gracia. No mañana, no dentro de un mes, hoy. Pero como tu mente está en otro tiempo, no puedes recibir lo que Dios ya te está dando. Y eso crea una desconexión brutal. Estás buscando seguridad en un lugar donde no hay provisión, mientras ignoras el lugar donde sí la hay. Y por eso te sientes vacío, agotado, saturado. Aunque en este preciso instante, si lo miraras bien, probablemente estás a salvo. Jesús lo dijo de una forma que parece simple, pero que es radical cuando la entiendes. Basta a cada día su propio mal. No es una frase bonita, es una estrategia de vida. Porque te está diciendo que no necesitas resolver tu vida entera hoy.
No necesitas cargar con el año completo. No necesitas anticipar cada posible problema. Solo necesitas ser fiel hoy. Pero eso va en contra de todo lo que has aprendido. Porque te enseñaron a adelantarte, a prever, a controlar. Y aunque planear es sabio, angustiarse es destructivo. Y ahí está la diferencia que define tu paz. Cuando empiezas a vivir un día a la vez, algo cambia. Porque lo que parecía imposible como totalidad, se vuelve manejable como momento. Lo que te abrumaba como futuro, se vuelve enfrentable como presente. Y eso no elimina los problemas, pero te devuelve el control sobre tu mente. Porque ya no estás en 1000 escenarios. Estás aquí y en el aquí puedes respirar, puedes pensar, puedes actuar, puedes confiar. Pero este cambio no ocurre automáticamente. Necesita intención, necesita práctica, necesita que te sorprendas a ti mismo cuando tu mente se vaya al futuro y la traigas de vuelta, una y otra vez. Como quien entrena un músculo, como quien aprende a caminar de nuevo. Porque al principio se siente extraño, incluso incómodo. Pero poco a poco empiezas a notar algo diferente, una calma que no depende de que todo esté perfecto, sino de que tú estás presente. Y justo cuando empiezas a dominar esto, aparece algo inesperado, porque te das cuenta de que muchas de las cosas que te aterraban nunca pasaron. Y todo ese sufrimiento fue innecesario, fue anticipado, fue imaginado, y entonces entiendes algo que cambia completamente tu perspectiva. Gran parte del dolor que llevabas no venía de la realidad, venía de tu mente. Y esa revelación es poderosa, pero también peligrosa. Porque ahora ya no puedes volver a ignorarlo. Ahora sabes que tienes autoridad sobre lo que permites que se quede en tu mente y lo que decides soltar. Y en la siguiente parte eso se vuelve aún más claro, porque vas a descubrir por qué la verdadera batalla no está en lo que te pasa, sino en lo que piensas sobre lo que te pasa. Y ahí es donde todo se define, porque al final todo lo que has estado sintiendo, todo ese peso en el pecho, toda esa ansiedad que aparece sin avisar, todo ese miedo que te paraliza, no empieza en tus circunstancias, empieza en tu mente. Y eso es lo que cambia completamente el juego. Porque si el problema estuviera solo afuera, no tendrías poder sobre él, pero si la batalla principal ocurre dentro de ti, entonces también ahí está la llave de tu libertad. Y la mayoría de las personas nunca llega a entender esto, por eso viven reaccionando en lugar de gobernando. Tus pensamientos no son neutrales. Cada pensamiento que aceptas empieza a construir una realidad dentro de ti. Y esa realidad, con el tiempo, se vuelve más fuerte que lo que está pasando afuera. Por eso hay personas que, aun cuando todo está bien, viven angustiadas, y otras que, en medio del caos, tienen paz. La diferencia no está en lo que viven, está en lo que creen. Está en lo que permiten que se quede en su mente. Y aquí es donde tienes que despertar, porque has sido demasiado permisivo con lo que dejas entrar. Has dejado que cualquier pensamiento se siente en tu mente como si tuviera derecho a estar ahí. Pensamientos de fracaso, de abandono, de catástrofe, de desesperanza, y lo peor es que ni siquiera los cuestionas. Los sientes y entonces los crees. Y cuando los crees, actúas en consecuencia. Y cuando actúas, refuerzas ese ciclo. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en prisionero de algo que ni siquiera es verdad. Pero aquí viene el giro que lo cambia todo. No tienes que creer todo lo que piensas. Eso parece obvio, pero no lo es. Porque llevas años viviendo como si cada pensamiento fuera un hecho. Y no lo es. Es solo una propuesta. Es solo una idea que aparece y tú decides si la aceptas o la rechazas. Y ese momento de decisión
es donde se gana o se pierde la batalla. Imagínalo así, eres el guardia de tu mente y cada pensamiento que llega es alguien tocando la puerta. Algunos vienen con verdad, con esperanza, con claridad, pero otros vienen disfrazados, trayendo miedo, trayendo mentiras, trayendo caos. Y si tú no revisas quién entra, entonces cualquiera se queda. Y cuando se queda empieza a hacer ruido, empieza a moverse, empieza a dominar el ambiente y de pronto ya no puedes escuchar otra cosa. Por eso necesitas aprender a detenerte, a observar lo que estás pensando, a hacerte una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Esto es verdad o solo parece verdad porque lo estoy sintiendo fuerte? Porque el miedo grita pero la verdad permanece. Y si no haces esa distinción, vas a seguir reaccionando a mentiras como si fueran realidades. Cuando venga el pensamiento no vas a poder, detente, cuestiónalo. ¿Es eso lo que Dios dice de ti? No. Entonces no lo aceptes. Reemplázalo con la ayuda de Dios. Voy a avanzar paso a paso. Cuando aparezca, ¿estás solo? Frénalo. ¿Es verdad? No. Dios está conmigo, incluso ahora. Y así, pensamiento por pensamiento, empiezas a limpiar el terreno, empiezas a recuperar el control. Pero aquí está lo difícil. Esto no es automático, es un entrenamiento, es repetición, es disciplina, porque tu mente ya tiene hábitos, ya tiene caminos marcados y al principio va a querer volver ahí, va a insistir, va a empujarte. Pero cada vez que eliges diferente, debilitas ese camino antiguo y empiezas a crear uno nuevo. Y aquí entra algo que casi nadie toma en serio, pero que define todo: lo que consumes. Porque no puedes esperar tener paz si te alimentas de miedo todo el día. Noticias negativas, redes sociales tóxicas, comparaciones constantes, contenido que te deja inquieto, todo eso entra, se queda y luego se manifiesta. Y tú piensas que la ansiedad apareció de la nada, pero no. La sembraste sin darte cuenta. Tu mente es un terreno fértil. Todo lo que entra, crece. Y si siembras caos, cosechas ansiedad. Pero si empiezas a sembrar verdad, esperanza, fe, entonces algo distinto empieza a brotar. Y no de inmediato, pero sí inevitablemente. Porque lo que repites se fortalece y lo que alimentas domina. Ahora, justo cuando empiezas a ver esto con claridad, aparece otro nivel, porque no solo se trata de lo que piensas, sino de lo que dices. Tus palabras son el eco de tus pensamientos, pero también son una herramienta para transformarlos. Porque cada vez que hablas, estás reforzando una dirección, estás construyendo una narrativa. Si repites constantemente, no puedo, todo está mal, esto nunca va a cambiar, estás entrenando a tu mente para quedarse ahí. Estás consolidando el miedo. Pero si empiezas a declarar lo contrario, aunque no lo sientas todavía, algo se mueve. Dios está conmigo. Esto no me define. Voy a salir adelante. No es negación, es alineación. Es elegir hablar desde la verdad, no desde el pánico. Y poco a poco, esa nueva narrativa empieza a desplazar a la anterior. No porque desaparezcan los problemas, sino porque tú ya no los interpretas desde el mismo lugar. Y eso cambia todo. Porque la paz no llega cuando todo se resuelve. Llega cuando tú ya no necesitas que todo se resuelva para estar bien. Pero hay algo más, algo que muchos no quieren aceptar, pero que es clave. No puedes pelear esta batalla completamente solo, porque el aislamiento alimenta la ansiedad, el silencio la amplifica. Y mientras más te encierras, más fuerte se vuelve lo que está dentro de ti. Por eso necesitas abrir espacio, necesitas comunidad,
necesitas hablar, no con cualquiera, sino con alguien que pueda sostenerte, escucharte, recordarte la verdad cuando tú no puedas verla. Porque habrá días donde no tendrás fuerzas, donde no podrás orar, donde no podrás pensar con claridad. Y en esos días, alguien más puede hacerlo por ti. Puede sostenerte mientras tú te recompones. Y eso no es debilidad, es diseño. No fuiste creado para cargar todo solo. Y mientras sigas intentándolo, seguirás agotándote. Pero cuando empiezas a compartir la carga, algo se aligera. Algo se rompe. Porque lo que estaba escondido pierde poder cuando sale a la luz. Y justo cuando empiezas a caminar así, con una mente más vigilante, con palabras más alineadas, con hábitos más conscientes, con apoyo real, algo empieza a cambiar. No de golpe, no de un día para otro, pero sí de forma constante. Empiezas a notar que aquello que antes te dominaba, ahora solo te visita. Que lo que antes te paralizaba, ahora lo puedes atravesar. Que lo que antes parecía imposible, ahora es manejable. Y en ese punto, sin darte cuenta, ya no eres la misma persona que empezó este camino, porque el miedo ya no es tu dueño, la ansiedad ya no es tu identidad, la preocupación ya no define tus días. Siguen apareciendo, sí, pero ya no gobiernan. Y entonces llega el momento más importante, el momento en el que miras hacia atrás y te das cuenta de algo que al principio no podías ver, que no solo sobreviviste, aprendiste a vivir, y que todo este proceso, todo este camino, no era solo para sacarte del miedo, era para enseñarte algo mucho más grande. Y aquí es donde todo se une, porque después de todo lo que has visto, después de todo lo que has sentido, después de cada noche difícil y cada pensamiento que parecía no tener salida, llegas a una verdad que no es cómoda, pero es profundamente liberadora. Esto nunca fue solo sobre eliminar el miedo, fue sobre aprender a vivir por encima de él. Porque si esperas a no sentir miedo para avanzar, te vas a quedar detenido toda la vida. Pero si entiendes que puedes avanzar incluso con miedo, entonces recuperas el control. Y ese es el punto donde todo cambia. No cuando desaparece la tormenta, sino cuando dejas de depender de que la tormenta se calme para tener paz. Porque la paz real no es ausencia de problemas, es presencia de Dios en medio de ellos. Y cuando empiezas a experimentar eso, aunque sea por momentos, aunque sea de forma imperfecta, algo dentro de ti se vuelve estable. Ya no reaccionas igual, ya no te derrumbas por todo, ya no te pierdes en cada pensamiento, empiezas a responder desde otro lugar, un lugar más firme, más profundo, más real. Pero aquí viene algo que no puedes ignorar. Este cambio no se sostiene solo con emoción, se sostiene con decisiones diarias, con hábitos, con práctica, porque lo que no practicas, lo pierdes, y lo que repites, lo fortaleces. Por eso, si realmente quieres que esto transforme tu vida, tienes que comprometerte. Cada mañana, recordar quién eres, aunque no lo sientas. Cada vez que la ansiedad aparezca, soltarla. Aunque vuelva, cada día vivir el presente. Aunque tu mente quiera escapar, cada pensamiento, filtrarlo. Aunque cueste, porque en esa repetición es donde ocurre la transformación. Y sí, habrá días donde falles, días donde te vuelvas a preocupar, días donde el miedo grite más fuerte, pero eso no significa que retrocediste, significa que estás en proceso, y el proceso no es lineal, es progresivo. Y si sigues, si insistes,
Si vuelves una y otra vez a lo que aprendiste aquí, vas a cambiar. Es inevitable. Ahora, déjame decirte algo que quizás no habías considerado. Tu victoria no es solo para ti. Todo lo que estás aprendiendo, todo lo que estás superando, todo lo que estás enfrentando, un día se va a convertir en la respuesta para alguien más. Porque hay personas que están exactamente donde tú estabas, perdidas, angustiadas, sin paz. Y cuando tú hables, cuando tú compartas, cuando tú vivas desde esta libertad, les vas a mostrar que sí se puede salir. No porque lo leíste, sino porque lo viviste. Y ahí es donde tu dolor deja de ser inútil y se convierte en propósito. Pero antes de cerrar, quiero que te detengas un momento a hacer. No sigas escuchando en automático. Haz una pausa real, porque este es el punto donde decides si esto fue solo un video más o el inicio de un cambio real. Pon tu mano en el pecho, respira profundo y reconoce algo con honestidad. Has estado cargando demasiado tiempo algo que nunca fue tuyo. Has estado intentando controlar lo que no puedes. Has estado viviendo adelantado, olvidando que Dios ya está aquí. Y ahora tienes una elección. Puedes seguir igual o puedes soltar. No parcialmente, no por un momento, de verdad. Decir, hasta aquí, no voy a seguir viviendo así. Y no porque ya te sientas fuerte, sino porque decides confiar. Porque decides creer que hay otra forma de vivir. Porque decides que tu historia no termina en ansiedad. Porque decides que el miedo no va a ser tu dueño. Y en ese momento, aunque no lo notes todavía, algo ya empieza a cambiar. Tal vez mañana no despiertes sin preocupaciones. Tal vez la ansiedad no desaparezca de golpe, pero tú ya no eres el mismo. Porque ahora sabes quién eres. Sabes qué hacer cuando el miedo aparece. Sabes que no estás solo. Y eso es el inicio de una vida completamente distinta. Una vida donde no solo sobrevives, sino que aprendes a vivir con paz, incluso en medio de todo. Y un día, sin darte cuenta, vas a mirar atrás y te vas a sorprender. Porque aquello que antes te dominaba, ya no tiene poder sobre ti. Y entonces entenderás que Dios nunca te abandonó. Solo estaba esperando a que dejaras de cargar solo lo que siempre quiso cargar contigo. Hay verdades que no entran suave al corazón, entran como un golpe seco, como una puerta que se cierra de repente, como ese momento incómodo en el que por fin entiendes por qué has vivido tan cansado. Y esta es una de ellas. No todas las personas merecen tu ayuda. Suena duro, casi prohibido, porque te enseñaron que ayudar siempre es bueno, que dar siempre te hace mejor, que decir que no es egoísmo, pero ahí empieza la trampa, porque hay una diferencia inmensa entre amar y dejarte vaciar, entre servir y permitir que te destruyan, entre tener compasión y convertirte en combustible para la comodidad ajena. Y si nunca aprendiste esa diferencia, entonces probablemente llevas años dando, años cediendo, años apagándote, sin entender por qué tu bondad no te da paz. Lo más peligroso de esto es que casi nunca comienza con maldad. Comienza con una intención noble. Tú quieres estar para los demás. Tú quieres hacer lo correcto. Tú quieres parecerte a esa versión generosa de ti mismo que siempre dice, aquí estoy. Pero mientras tú piensas que estás construyendo amor, a veces lo que en realidad construyes es un hábito de abuso alrededor de tu vida. Y eso duele más, porque no te destruyen tus enemigos. Muchas veces te desgastan las personas a las que abriste la puerta con cariño. Personas que aprendieron que siempre estarás ahí, incluso cuando no lo merecen, incluso cuando no cambian, incluso cuando te rompen. Y aquí es donde casi todos se equivocan, porque creen que el problema es dar demasiado, cuando el problema real es dar sin discernimiento. Jesús nunca amó de forma ingenua. Esa es la parte que muchos prefieren no mirar.
Sí, amó hasta el extremo, pero no se entregó igual a todo el mundo. No persiguió a quien no quería escuchar. No forzó milagros en corazones cerrados. No confundió compasión con permisividad. Y eso debería sacudirte, porque si incluso Cristo distinguía entre un corazón abierto y uno endurecido, entonces tú también tienes que aprender a hacerlo. De lo contrario, seguirás llamando virtud a lo que en realidad es miedo al conflicto, necesidad de aprobación o incapacidad de poner límites. Y mientras tú sigues intentando salvar a todos, hay personas drenando tu tiempo, tu paz y tu alma sin intención alguna de cambiar. Por eso hoy vamos a entrar en una verdad incómoda pero liberadora. 9 tipos de personas a las que ayudar no solo resulta inútil, sino peligrosamente destructivo. Y antes de que te resistas, antes de que pienses que esto suena frío o poco cristiano, necesito que escuches hasta el final, porque no estamos hablando de dejar de amar. Estamos hablando de dejar de alimentar lo que te hiere. Estamos hablando de entender que a veces el acto más amoroso no es acercarte, sino retirarte. No porque odies, no porque seas superior, sino porque hay corazones que convierten tu bondad en permiso para seguir igual. Y cuando eso pasa, ayudar deja de ser caridad y se convierte en complicidad. La primera persona que no merece tu ayuda es la que no reconoce que tiene un problema. Y esto lo cambia todo, porque no puedes rescatar a alguien que está convencido de que no necesita ser rescatado. No puedes abrirle los ojos a quien está orgulloso de su propia ceguera. No puedes sanar a quien se ofende cuando le nombras la herida. Esa persona puede escucharte durante horas, pedirte consejo, llorar delante de ti, incluso hablar como si quisiera cambiar, pero en el fondo solo busca una cosa: que le confirmes que no tiene nada que corregir. Y en el instante en que dejas de darle la razón, se cierra, se justifica o se aleja. Ahí entiendes algo doloroso. No quería ayuda, quería validación. Ese tipo de persona agota de una forma especial, porque te hace sentir que casi lo lograste. Te cuenta su historia, te muestra sus heridas, te invita a entrar en su caos, pero justo cuando parece que va a reconocer su parte, da un giro y vuelve a colocarse en el centro como inocente absoluto. Entonces tú explicas más, insistes más, oras más, esperas más, porque crees que una frase adicional va a despertarlo, pero no ocurre. Y no ocurre porque la transformación empieza con humildad. Y sin humildad, toda ayuda rebota. Así como una semilla no puede echar raíz sobre piedra, la verdad no puede entrar en un corazón lleno de sí mismo. No importa cuán sabias sean tus palabras si del otro lado no existe apertura real. Tal vez lo más triste es que muchas personas bondadosas se quedan años atrapadas en esta dinámica. Acompañan, aconsejan, sostienen, repiten lo obvio con paciencia infinita, mientras el otro sigue exactamente igual. Y como no quieren parecer duros, siguen dando. Como no quieren cargar con culpa, siguen disponibles. Como no quieren aceptar que no pueden hacer nada, se convencen de que necesitan intentarlo una vez más. Pero cada intento fallido les roba algo. Les roba energía, les roba claridad, les roba alegría, hasta que un día descubren que han invertido lo mejor de sí en alguien que jamás quiso cambiar, solo quiso sentirse cómodo sin hacerlo. Y aquí viene la parte que cuesta aceptar. No siempre insistir es amar. A veces insistir es negarte a ver la realidad. A veces seguir ayudando a quien no reconoce su problema solo prolonga su engaño y profundiza tu desgaste. Porque mientras tú le sostienes el peso, esa persona nunca toca fondo, nunca despierta, nunca enfrenta el espejo. Por eso el amor maduro sabe retirarse a tiempo, sabe esperar sin perseguir, sabe orar sin invadir, sabe estar disponible sin convertirse en rehén. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, puede salvarte la vida interior. La segunda persona que no merece tu ayuda es la que rechaza toda responsabilidad por su situación.
Esta persona sí reconoce que algo está mal, pero jamás admite que ella tenga algo que ver. Siempre hay un culpable afuera. Siempre hay una explicación externa. Siempre hay un villano conveniente. Si su vida sentimental fracasó, fue por la otra persona. Si perdió oportunidades, fue por la injusticia del mundo. Si nadie la soporta, es porque todos son crueles o envidiosos. Nunca hay autocrítica, nunca hay examen interior, nunca hay esa frase tan simple y tan poderosa que podría cambiarlo todo. Yo también fallé. Y cuando alguien vive así, ayudarle se vuelve casi imposible, porque toda salida exige, primero, asumir una parte de la carga. Si yo no hice nada, entonces yo no tengo nada que cambiar. Si todo me pasa por culpa del exterior, entonces mi única tarea es quejarme, esperar o exigir que otros me rescaten. Y ahí es donde muchas personas generosas caen en la trampa, porque escuchan el dolor real de esa víctima permanente y sienten compasión. Pero una cosa es consolar a alguien herido y otra muy distinta es confirmar una narrativa donde nunca es responsable de nada. En ese punto ya no estás ayudando, estás reforzando la prisión mental en la que vive. Quizá ahora mismo te está viniendo un nombre a la cabeza, quizá incluso te esté doliendo reconocerlo, pero espera, porque lo más peligroso de estas personas no es solo lo que hacen contigo, sino lo que despiertan dentro de ti. Y justo ahí es donde todo empieza a ponerse todavía más serio, porque lo que despiertan dentro de ti no es solo compasión, es una necesidad silenciosa de arreglar lo que no te corresponde. Y eso engancha, te hace sentir útil, necesario, incluso especial. Pero ese sentimiento es peligroso, porque mientras tú intentas rescatar a alguien que no asume responsabilidad, poco a poco empiezas a cargar con una vida que no es tuya. Y sin darte cuenta cruzas una línea invisible de ayudar a sostener. Y sostener a alguien que no quiere cambiar es como intentar empujar un muro que nunca se va a mover. Te desgastas, te frustras, te cuestionas, pero el muro sigue ahí, intacto. Y aquí es donde aparece la tercera persona que no merece tu ayuda, la que solo te busca cuando necesita algo. Esta es más fácil de reconocer, pero curiosamente también es una de las más toleradas, porque al principio no parece tan grave. Un mensaje después de meses, una llamada inesperada, un me acordé de ti, y por un segundo algo en ti se alegra hasta que llega la petición. Y ahí lo entiendes. No eras importante. Eras útil. Lo más inquietante es que este patrón se repite con una precisión casi perfecta. Desaparecen cuando no necesitan nada y reaparecen justo cuando sí. Y tú lo sabes, lo has notado, pero decides ignorarlo, porque no quieres parecer desconfiado, porque te dices que tal vez esta vez es diferente, porque una parte de ti sigue esperando que haya algo genuino detrás, pero no lo hay. Y cuanto más das, más confirmas su comportamiento. Le enseñas que puede aparecer, tomar, irse y volver cuando quiera. Sin consecuencias, sin compromiso, sin relación real. Y eso tiene un costo emocional enorme, porque no se trata solo del favor que haces, se trata de lo que eso significa. Significa que tu tiempo no es valorado, que tu presencia no es buscada, solo tu utilidad, que no hay reciprocidad. Y una relación sin reciprocidad no es una relación, es una extracción constante, una fuga lenta de tu energía hacia alguien que nunca tiene la intención de quedarse. Pero aquí viene lo más incómodo, y es que muchas veces tú participas en ese patrón, no conscientemente, claro, pero cada vez que dices que sí sabiendo que te están usando, cada vez que ignoras la incomodidad interna, cada vez que eliges no poner límites para evitar conflicto,
estás colaborando, estás validando, estás enseñando cómo tratarte. Y eso duele admitirlo, porque implica que no todo depende del otro, también depende de ti. Por eso, romper este ciclo no empieza con confrontar al otro, empieza contigo, empieza con darte cuenta de que tu valor no está en lo que das. Empieza cuando entiendes que decir no te hace egoísta, te hace consciente. Y en el momento en que empiezas a poner límites, ocurre algo interesante. Algunas personas desaparecen. Y eso, aunque duela, no es una pérdida, es una revelación. Pero si creías que esto era lo más complicado, espera, porque lo que viene es aún más sutil, más profundo y más difícil de detectar. Porque hay personas que no solo te usan, hay personas que te controlan. Y lo hacen sin levantar la voz, sin imponerse directamente, sin parecer agresivas. Lo hacen apelando a lo mejor de ti, a tu bondad, a tu empatía, a tu deseo de hacer lo correcto. Y cuando eso pasa, ya no estás ayudando por decisión, estás ayudando por presión. Y cuando empiezas a ayudar por presión, ya no eres libre. Y ese es el punto exacto donde entra la cuarta persona que no merece tu ayuda, la que te manipula emocionalmente para conseguir lo que quiere. Pero aquí es donde todo se vuelve más peligroso, porque esta persona no se presenta como alguien abusivo, se presenta como alguien vulnerable, alguien que sufre, alguien que te necesita. Y justo por eso cuesta tanto detectarla. No te ordena, te hace sentir, no te exige, te culpa, no te obliga, pero logra que decir no se sienta como traición. Y ahí es donde te atrapa, porque tú no quieres ser una mala persona. No quieres fallarle a alguien que dice que depende de ti. No quieres cargar con la idea de que pudiste ayudar y no lo hiciste, y entonces cedes una vez más, aunque estés cansado, aunque no quieras, aunque algo dentro de ti te diga que esto no está bien. Y lo más inquietante es que ni siquiera necesitas que te lo pidan directamente. A veces basta una frase, una mirada, un silencio cargado de expectativa. Después de todo lo que he pasado, eres el único que me entiende. Si tú no estás, no sé qué voy a hacer. Y de pronto, sin darte cuenta, ya estás dentro otra vez, haciendo algo que no querías hacer, diciendo sí cuando querías decir no, sacrificando tu paz para evitar sentir culpa. Pero aquí hay algo que necesitas ver con total claridad. El amor verdadero no funciona así. El amor no manipula, el amor no te encierra, el amor no te hace sentir responsable de la estabilidad emocional de otra persona. Cuando alguien usa su dolor como herramienta para controlarte, deja de ser una relación sana y se convierte en una dinámica de poder. Y tú quedas atrapado en el rol de salvador mientras el otro nunca cambia realmente. Y esto desgasta más de lo que imaginas, porque no solo te quita tiempo o energía, te roba claridad. Empiezas a dudar de ti, empiezas a preguntarte si eres demasiado frío, demasiado duro, demasiado egoísta, cuando en realidad lo único que estás intentando hacer es protegerte. Y mientras más tiempo permaneces ahí, más difícil se vuelve salir, porque la culpa se hace más fuerte y la costumbre más cómoda. Por eso, reconocer a un manipulador emocional no es solo importante, es urgente, porque mientras no lo veas, seguirás cayendo en el mismo patrón una y otra vez. Pero en el momento en que lo ves, algo cambia. Empiezas a notar las frases, empiezas a identificar las tácticas, empiezas a sentir la diferencia entre alguien que pide ayuda y alguien que te arrastra a dársela. Y cuando finalmente te atreves a decir no, pasa algo que lo revela todo. La reacción, porque una persona sana puede sentirse triste si no puede contar contigo, pero lo acepta, lo respeta, lo entiende. Pero el manipulador no. El manipulador castiga, se aleja de forma fría,
se vuelve agresivo o peor, intensifica la manipulación. Y en ese momento por fin lo ves sin disfraz. No quería tu ayuda, quería control. Pero si eso ya te parece difícil de manejar, lo que viene después pone a prueba algo aún más profundo en ti. Porque hay personas que no te manipulan, no te usan de forma evidente, pero hacen algo igual de destructivo. No hacen nada. Y eso también puede destruirte por dentro, porque hay una forma de desgaste que no viene del conflicto, sino de la pasividad, y es silenciosa, lenta, casi invisible al principio, pero cuando te das cuenta, ya te ha consumido más de lo que imaginabas. Aquí es donde aparece la quinta persona que no merece tu ayuda, aquella que no está dispuesta a hacer su parte. Y esto es más común de lo que crees, pero se disfraza muy bien, porque esta persona no rechaza tu ayuda, la acepta con entusiasmo, escucha tus consejos, asiente con la cabeza, dice que quiere cambiar, incluso te agradece. Y por un momento tú sientes que estás marcando una diferencia, pero luego pasa algo, no hace nada, no aplica lo que le dijiste, no toma decisiones, no da pasos reales. Y cuando vuelve a ti, vuelve exactamente al mismo punto, con las mismas palabras, los mismos problemas, las mismas excusas, y ahí empieza el ciclo. Tú explicas otra vez, te involucras otra vez, inviertes más tiempo, más energía, más paciencia, esperando que ahora sí ocurra el cambio, pero no ocurre, porque en el fondo no hay compromiso, solo hay intención superficial, solo hay deseo sin acción, y el problema es que la vida no cambia con deseos, cambia con decisiones. Esta dinámica es peligrosa, porque te da una falsa sensación de progreso. Parece que algo se está moviendo, pero en realidad todo está estancado. Es como correr en una caminadora emocional. Te cansas, avanzas en esfuerzo, pero no en resultados. Y cuanto más inviertes, más difícil se vuelve detenerte, porque ya has dado demasiado como para aceptar que no está funcionando. Pero aquí viene la verdad que pocos quieren aceptar. No puedes ayudar a alguien que no se ayuda a sí mismo. Puedes acompañar, guiar, apoyar, pero no puedes caminar por otro. No puedes hacer el trabajo interno que le corresponde. No puedes construir disciplina, voluntad o responsabilidad en alguien que no quiere desarrollarlas. Y cuando intentas hacerlo, lo único que consigues es agotarte mientras el otro permanece igual. Jesús mismo mostró esto de forma clara, aunque muchos no lo notan. Antes de sanar, preguntaba. Antes de intervenir, observaba la disposición. No imponía transformación, la invitaba. Porque el cambio real solo ocurre cuando la persona participa activamente en él. Sin esa participación, cualquier ayuda se convierte en un parche temporal que tarde o temprano se rompe. Y aquí es donde muchas personas buenas caen en una trampa emocional muy fuerte. Confunden paciencia con tolerancia infinita. Confunden amor con sacrificio unilateral. Confunden esperanza con negación. Y mientras siguen esperando que el otro cambie, la vida pasa y el desgaste se acumula. Porque ayudar a alguien comprometido multiplica tu energía, pero ayudar a alguien pasivo la drena. Uno te impulsa, el otro te hunde. Uno construye contigo, el otro depende de ti. Y esa diferencia, aunque parezca sutil al inicio, con el tiempo se vuelve abismal. Y lo más duro no es aceptar que la otra persona no cambia, es aceptar que tú tienes que dejar de intentarlo de la misma manera. Que tu insistencia no está ayudando, está perpetuando. Que tu presencia constante está evitando que el otro enfrente las consecuencias necesarias para despertar. Por eso,
El amor maduro también sabe retirarse cuando no hay reciprocidad en el esfuerzo. No como castigo, sino como verdad. No como rechazo, sino como límite. Porque a veces lo único que puede provocar un cambio real en alguien es sentir el peso de su propia inacción sin que tú lo amortigües. Y justo cuando empiezas a entender esto, aparece otro tipo de persona que complica aún más las cosas. Porque no solo no hace su parte, sino que además te hace sentir pequeño mientras tú sigues dando, y eso puede ser incluso más destructivo. Y cuando alguien no solo recibe de ti sin dar nada a cambio, sino que además te hace sentir menos mientras lo hace, algo dentro de ti empieza a romperse. No de golpe, no de forma dramática, sino poco a poco, como una gota constante que cae sobre una piedra hasta desgastarla. Y ahí aparece la sexta persona que no merece tu ayuda, aquella que te critica, te menosprecia, pero aún así espera que estés cuando te necesita. Esta es una de las dinámicas más confusas, porque mezcla dos fuerzas opuestas: rechazo y dependencia. Por un lado, esa persona invalida lo que haces, minimiza lo que eres, señala tus errores, ignora tus logros, pero por otro lado, cuando le conviene, cuando la vida aprieta, cuando necesita algo, ahí sí te busca. Y lo hace como si nada hubiera pasado, como si todas esas heridas que te dejó no existieran y tú te quedas en medio dudando. Porque una parte de ti recuerda todo lo que te ha hecho sentir, pero otra parte sigue queriendo hacer lo correcto. Y entonces aparece la pregunta silenciosa: ¿y si esta vez es diferente? Pero no lo es, porque el problema no es la situación, es la actitud. Y una actitud que no respeta no cambia solo porque necesita algo. Cada vez que ayudas a alguien que te menosprecia, refuerzas una idea peligrosa: que pueden tratarte mal y aún así contar contigo, que tu dignidad es flexible, que tu valor depende de cuánto estás dispuesto a aguantar. Y con el tiempo eso no solo afecta cómo te ven los demás, afecta cómo te ves tú. Por eso el amor verdadero no se construye desde la humillación. Puedes perdonar, sí. Puedes soltar el resentimiento, sí. Pero no puedes ignorar el patrón. No puedes fingir que no duele. No puedes seguir presente como si el respeto fuera opcional. Porque en el momento en que aceptas eso, dejas de cuidarte. Y justo cuando crees que ya has visto lo más difícil, aparece una herida aún más profunda. Porque hay personas que no solo te fallan, te traicionan. Y no hablo de errores pequeños. Hablo de ese tipo de traición que quiebra la confianza, que te deja preguntándote cómo no lo viste venir, que te hace dudar incluso de tu propia intuición. Esa es la séptima persona que no merece tu ayuda. La que te ha traicionado y no muestra arrepentimiento genuino. Aquí hay una distinción que cambia todo. Porque perdonar no es lo mismo que confiar. Puedes liberar el rencor, puedes dejar de cargar con el odio, pero eso no significa que debas volver a abrir la misma puerta. Porque la confianza no se reconstruye con palabras, se reconstruye con evidencia, con tiempo, con coherencia, con cambio real. El problema es que muchas personas confunden un lo siento con transformación. Y no es así. Las palabras son fáciles, el cambio es costoso. El arrepentimiento verdadero se nota en el comportamiento, en la responsabilidad, en la paciencia para reparar el daño causado. Pero cuando eso no existe, cuando solo hay prisa por volver a lo de antes sin hacer el trabajo, entonces no hay base para reconstruir nada. Y si tú ignoras eso, si decides confiar sin señales reales de cambio, no estás siendo bueno,
Estás siendo vulnerable en el peor sentido, porque le enseñas a esa persona que puede cruzar tus límites y luego volver sin consecuencias. Y eso no es amor. Eso es permitir que el ciclo se repita. Pero incluso esto puede volverse más complejo, porque hay situaciones donde el problema supera lo emocional y entra en algo mucho más serio. Algo que no puedes resolver con paciencia, ni con consejos, ni con amor por sí solo. Ahí aparece la octava persona que no merece tu ayuda. Aquella que está atrapada en patrones destructivos, pero se niega a buscar ayuda profesional. Y aquí es donde muchas personas se pierden por completo, porque aman tanto que creen que su amor es suficiente, que si están ahí, si acompañan, si sostienen, podrán salvar al otro. Pero hay heridas que necesitan más que cariño. Hay problemas que requieren intervención real, terapia, tratamiento, estructura. Y cuando la persona se niega a eso, te arrastra a un terreno donde no tienes herramientas. Intentas contener lo que no puedes controlar. Intentas arreglar lo que no depende de ti. Y mientras más lo intentas, más te hundes tú también. Aquí aparece algo muy peligroso, la codependencia. Empiezas a vivir pendiente del otro. Tu estado emocional depende del suyo. Tus decisiones giran en torno a su problema. Y sin darte cuenta, desapareces de tu propia vida. Por eso, en estos casos, el acto más amoroso no siempre es quedarte que te linte. A veces es poner una condición clara: estoy contigo, pero no puedo ser tu única solución, porque si no hay disposición a buscar ayuda real, tu presencia solo retrasa lo inevitable. Y finalmente llegamos a la novena persona, la más sutil, la más incómoda, la más difícil de confrontar, porque esta persona no solo usa tu bondad, usa tu fe en tu contra. Utiliza tus valores para manipularte. Te habla de perdón cuando quiere evitar consecuencias. Te habla de amor cuando quiere que toleres lo intolerable. Te hace sentir que poner límites es fallarle a Dios, cuando en realidad es lo único que te está protegiendo. Y esto duele de una forma distinta, porque toca algo sagrado en ti. Te confunde, te hace dudar. Pero aquí necesitas una claridad absoluta. Nada que te destruya viene de Dios. Nada que te esclavice es amor verdadero. Nada que te obligue a negar tu dignidad es voluntad divina. La fe auténtica no te debilita, te fortalece, no te somete, te libera, no te usa, te guía. Y cuando alguien intenta distorsionarla para controlarte, no está hablando desde la verdad. Está usando lo sagrado como herramienta. Después de todo esto, la pregunta no es a quién debes dejar de ayudar. La pregunta es cómo vas a empezar a amarte mejor. Porque el problema nunca fue tu capacidad de dar. Fue no saber dónde, cuándo y a quién. Y ahora lo ves. Ahora entiendes por qué estabas cansado. Por qué algunas relaciones te drenaban. Por qué dabas tanto y recibías tan poco. Pero aquí está lo más importante. Esto no se trata de cerrarte. Se trata de elegir mejor. De dirigir tu amor hacia donde puede florecer. Hacia personas que sí valoran, que sí responden, que sí crecen contigo. Porque esas personas existen. Y cuando empiezas a invertir en ellas, todo cambia. Tu energía vuelve. Tu paz regresa. Tu amor deja de doler y empieza a construir. Y tal vez, solo tal vez, por primera vez, en mucho tiempo, entiendes que ayudar no siempre es acercarse. A veces es saber cuándo dar un paso atrás